Para el día de hoy van a necesitar su libro de matemáticas y su cuaderno Meraki. Vamos a continuar hablando con respecto a las ecuaciones cuadráticas. Fue un tema que observamos en el trimestre pasado, pero ahora lo vamos a reforzar con algo que también aprendimos. En este caso hablamos sobre graficación. Aquí estamos teniendo un ejemplo que nos dice: ¿cómo completarías las tablas 18.1 y 18.2 de acuerdo con las medidas indicadas del lado? Con los lados de cada tabla, traza las gráficas correspondientes en ambos casos. Utiliza el plano cartesiano de la figura 18.2. Entonces, nosotros en las ecuaciones cuadráticas aprendimos a lo que era graficar. Esta graficación se realizaba por medio de un tabulador. En el tabulador nosotros generábamos una serie de datos que correspondían al eje de las X, y con respecto a nuestras ecuaciones, ya fueran de primero o segundo grado, nosotros ya generábamos el lado con respecto al eje de las Y. Una vez teniendo X y Y, esto se convierte en una coordenada, y esta coordenada se ve reflejada en lo que es el plano cartesiano. Una vez que tenemos estas coordenadas, vamos a unirlas con una línea y vamos a observar cuál es su función o hacia dónde se dirige. En este caso, si es una ecuación lineal de primer grado, obviamente vamos a tener una línea completamente recta. Si es una ecuación de segundo grado, en este caso vamos a tener una ecuación cuadrática que va a ser una parábola. Esta parábola, las parábolas son cóncavas, entonces vamos a tener una línea, algo se podrá decir como en forma de curva. Y entonces, el ejemplo que nos está diciendo nos dice, la primera, que es la de tabla 18.1, nos dice que en el eje de las X son las medidas del lado de un cuadrado y el eje de la Y va a ser el perímetro de un cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que para sacar el perímetro de un cuadrado sería lado más lado más lado más lado. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. Pero al juntarlos, pues entonces en este caso serían 4L, que serían 4 por el lado. Entonces, tenemos que de este lado las medidas del lado son 0.5, 1, 2, 3, etc. Y al nosotros obtener el perímetro, sería 4 veces el lado, la medida del lado que nos están indicando. Entonces la primera parte sería 4 por 0, esto es igual a 0. La segunda 4 por 0.5 igual a 2. La tercera 4 por 1, 4. Y así sucesivamente vamos a ir dándole el valor que me está indicando en el eje de las X para obtener lo que es el eje de las Y. Una vez que tenemos esto, que es la representación en color azul, pues lo vamos a graficar, y entonces al momento de unir todos estos puntos graficados nos damos cuenta que tenemos una línea recta. Por lo tanto, esto es una ecuación lineal, una ecuación de primer grado. Desde el momento que estamos observando lo que es en función de Y, nos damos cuenta que esta ecuación obviamente no tiene más que la variable elevada a la 1. Entonces desde ahí ya sabemos que es una ecuación de primer grado. La tabla 18.2 ahora nos dice que es la medida del lado y el área de un cuadrado. Nosotros sabemos que para sacar el área sería lado por lado. Una vez esto juntado, nos quedaría entonces lado al cuadrado. Desde aquí ya nos estamos dando cuenta que la variable está elevada a la segunda potencia. Por lo tanto, esto ya es una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, esto nos va a dar una parábola. Y bueno, de igual manera como lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a ir sustituyendo los valores para obtener el valor de Y. En la primera sería el lado 0, entonces sería 0 por 0, 0. La siguiente 0.5 por 0.5 nos da 0.25. La que sigue sería 1 por 1 y esto es igual a 1. Y así sucesivamente vamos a ir obteniendo los valores. Entonces,
Obteniendo los valores de X y de Y, generamos la coordenada y esta coordenada ya se ve plasmada en lo que es la gráfica. De ahí entonces vamos a unir los puntos y esto nos queda como lo habíamos pensado, una ecuación cuadrática, una parábola, en ese caso sería la mitad de la parábola, que sería una línea algo como circular, podríamos decirlo como una curva. Y bueno, vienen preguntas y nos dice, describe con tus propias palabras la gráfica que representa la relación entre el lado del cuadrado y su perímetro. Entonces esta es una ecuación lineal. La siguiente dice, describe con tus propios términos la gráfica que representa la relación entre el lado del cuadrado y su área. Entonces esto sería una ecuación cuadrática. La gráfica que representa la relación entre el lado del cuadrado y su área es una función cuadrática. La gráfica que representa la relación entre el lado del cuadrado y su perímetro es una función lineal. Entonces estamos refrescando lo que ya vimos en el trimestre pasado con respecto a ecuaciones y sus gráficas. Ahora tenemos otro ejemplo donde nos dice que se va a determinar los valores de Y en las tablas 18.3 y 18.4. Después, cada quien debe trazar una gráfica con los datos correspondientes. Al terminar de trazar las gráficas, las van a comparar y responder las siguientes preguntas. Entonces tenemos dos gráficas y dos tabuladores, incluyendo dos expresiones. La primera expresión nos dice, Y es igual a 2 por X al cuadrado más 4. Aquí ya estamos teniendo una ecuación cuadrática al tener la variable principal al cuadrado. Entonces, pues directamente nos vamos con el tabulador que ya nos está indicando los valores de X, que va de menos 4 a 4, y los vamos a sustituir en nuestra expresión para obtener el valor de Y. Entonces, en la primera sería 2 por menos 4, el valor de X al cuadrado, más 4, y esto sería igual a 36. La que sigue nos da igual a 22, 12, 6 y 4. De ahí es que llegamos al punto medio, que sería 0. Una vez que empezamos a poner ahora valores positivos, si observan, ahora vamos en inversión. Ahora sería 6, 12, 22 y 36. Por lo tanto, aquí ya estamos teniendo nuestra parábola, la parábola con punto central en 4, y entonces esto nos va a generar una especie de curva o una situación cóncava, que en este caso sería una parábola positiva, ya que está en función hacia la Y positiva. Por lo tanto, ahora nos vamos a enfocar en la segunda expresión. La segunda expresión nos dice, X es igual a menos 2Y cuadrada más 4. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado con esta situación, ya que en mi tabulador me está indicando valores de X. Yo no puedo decir que X es igual a todo esto cuando en este caso yo ya tengo un valor para X, pero no tengo valores para Y, por lo tanto no tendría un resultado. En este caso tenemos que hacer un despeje. Al hacer el despeje nos queda de la siguiente manera. Nos quedaría del otro lado Y cuadrada, pero en este caso yo no estoy buscando Y cuadrada, yo busco Y simple. Entonces es necesario ponerlo como raíz cuadrada. Por lo tanto me queda la raíz cuadrada de X menos 4 entre menos 2. Entonces nada más es aplicar los valores de X. En este caso nuestros valores de X van de menos 4 a 4. Por lo tanto me quedaría raíz cuadrada de menos 4, todo esto entre menos 2. Por lo tanto de todo esto es igual a 2. La que sigue nos daría igual a 1.87 y así sucesivamente. Si observan, estamos teniendo ahora una cuestión descendente. En este caso vamos de 2 a 0 con respecto a mis valores de X. Por lo tanto, me quedaría entonces una ecuación lineal.
¿Por qué lineal? Porque mi variable principal está a la potencia 1. Entonces al momento de graficar nos queda esta línea de color naranja que estoy yo representando. Por lo tanto, así es como queda mi segunda expresión. Ahora me están poniendo dos preguntas. La primera dice, ¿qué semejanzas y qué diferencias se encuentran entre las gráficas 18.3 y 18.4? Pues en este caso más bien encontrará diferencias, porque la primera es una ecuación cuadrática y la segunda es una ecuación lineal. Y esto pues gracias al haber hecho el despeje con respecto a Y. La segunda pregunta nos dice, de las gráficas trazadas hasta ahora en la lección, ¿cuáles son parábolas? En este caso las que son parábolas son las ecuaciones cuadráticas. Todas van a ser ecuaciones cuadráticas las parábolas. Bien, ahora para saber qué es una parábola. Bueno, la parábola nos dice que la gráfica que se forma al representar funciones cuadráticas es una curva con forma de U, llamada parábola, como se muestra en la gráfica 18.5. Algunos fenómenos físicos como la caída libre o la trayectoria seguida por una pelota al patearla se representan gráficamente por medio de parábolas. Y estas parábolas, como lo hemos hablado, pueden ser positivas, negativas, pueden empezar desde el 0 o cualquier otro número con respecto al eje de las Y. Tenemos el siguiente ejemplo que dice que es una relación entre la medida del radio y el área del círculo. La medida del radio es con respecto al eje de las X y el área del círculo sería con respecto al eje de las Y. Nosotros sabemos que el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Al momento de tener esta situación de el radio al cuadrado, ya estamos generando una ecuación cuadrática. Entonces nos preguntan, ¿cómo es la relación entre la medida del radio y la del área del círculo lineal o cuadrática? Esto sería una cuadrática, porque tenemos el radio al cuadrado. Si la medida del radio se encuentra entre 4 centímetros y 5 centímetros, ¿entre qué intervalos se encuentran las medidas del área? Pues el intervalo sería entre 50.26 y 78.53 y son los dos puntos que estoy señalando con las líneas color azul. Luego nos dice, si la medida del área se encuentra entre 30 centímetros cuadrados y 40 centímetros cuadrados, ¿entre qué intervalos se encuentra la medida del radio? En este caso yo estoy marcando los 30 y 40 centímetros cuadrados con unas líneas naranjas. Por lo tanto, la línea, que en este caso sería la parábola, cruza entre los espacios de 3 y 4 centímetros. Por lo tanto, estas serían las medidas del área que se localizarían en estos intervalos. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, nombre, fecha y saludo Meraki. El título es Gráficas de funciones cuadráticas. El objetivo, aplicar los aprendizajes en las gráficas. La actividad es la número 36. Acabamos de dar lectura a las páginas de la 135 a la 140. A continuación, ustedes tienen que graficar y responder las preguntas del ejemplo que está indicado, donde nos dice que la caída puede modelarse mediante la función cuadrática y es igual a menos 4.9 por x al cuadrado más 450, en la que indica la distancia a la que se encuentra Luisa del suelo en el tiempo X. En la azotea de un rascacielos, el supervillano Luxor está a punto de eliminar a Luisa. Un segundo antes de ser atrapada, Luisa se da cuenta del peligro que corre y salta a la cornisa. Momentáneamente se pone a salvo. Sin embargo, una ráfaga de aire la hace perder el equilibrio y cae desde los 450 metros de altura a los que se encuentra la azotea. Entonces, estamos teniendo la gráfica donde en el eje de las Y es la distancia en metros que va a caer Luisa. Y del lado del eje de las X es el tiempo que va a tardar en caer.
Para esto ya nos están dando una expresión cuadrática, que es y igual a menos 4.9x cuadrada más 450. Entonces, ustedes van a ir dándole valores a x. En este caso puede ser el tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 7 hasta el 12 de tiempo en segundos. Y de esta manera ya pueden ir obteniendo lo que es en el eje de las y, la distancia en metros que va a ir cayendo. Una vez que hayan hecho este tabulador y ustedes hayan graficado la expresión, van entonces a partir de la lectura, van a poner las preguntas. La primera que dice que cuando x es igual a 1, ¿cuántos metros ha caído Luisa? Y así sucesivamente van a dar respuesta a todas las preguntas indicadas. Bien chicos, es momento entonces que envíen sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de muy buena calidad de tu actividad número 36. Abrir un documento de Word, insertar las fotografías de buen tamaño, guardarlas en formato PDF con tu nombre completo, subirlos a la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 36, Matemáticas.